Profesora María, buenas noches. Mi nombre es Hernando García. Soy estudiante del Politécnico Gran Colombiano de Administración de Empresas. Pertenezco al grupo B02 de Microeconomía. Vamos a hacer la sustentación de nuestro segundo trabajo, nuestra segunda entrega del trabajo, ¿cierto? Que nos corresponde la teoría del consumidor. Eh, Realmente el tema que me tocaba sustentar o que pues habíamos repartido para la sustentación era el ejercicio práctico del enfoque ordinal. Ya igualmente más adelante pues va a estar el video donde voy a exponer y sustentar ese tema. Por ahora voy a sustentar el tema del enfoque ordinal debido a que, mi compañera pues que le correspondía este tema le fue imposible enviarnos, le hemos enviado los videos, ella pues algo se le presentó, no nos contesta, entonces a última hora pues conociendo todos el tema voy a hacer la sustentación del enfoque ordinal. Entonces, para hablar de la teoría del consumidor, es necesario tener presente que tiene dos enfoques, el enfoque cardinal y el enfoque ordinal. Para este caso que nos ocupa, vamos a sustentar o explicar de qué trata el enfoque ordinal. Entonces, en el enfoque ordinal, el consumidor no mide la utilidad, solo establece las combinaciones de bienes que prefiere o le son indiferentes con respecto a otras combinaciones de bienes. Para hablar del enfoque ordinal es necesario tener en cuenta o presente tres factores. Uno es la curva de indiferencia, la línea de restricción presupuestal y por supuesto el equilibrio del consumidor. Decimos que una curva de indiferencia es el conjunto de puntos donde se combinan dos o más bienes. A lo largo de cada una de esas curvas el consumidor es indiferente siempre y cuando se encuentre en la misma curva, ¿cierto? De indiferencia. En la medida que él quiere aumentar su satisfacción, ¿qué hace? Pasa de una curva a la siguiente curva. Si quiere aumentar más su satisfacción, ya pasaría a la tercera curva. Como observamos en este gráfico, vemos que el bien Y y el bien X y vemos tres curvas de indiferencia, ¿cierto? Entonces tenemos a nuestro consumidor que en la curva de indiferencia denominada B1 tiene una satisfacción. Si nuestro consumidor desea aumentar su satisfacción, ¿qué hace? Se desplaza a la curva de indiferencia denominada B2. Si quiere aumentar su satisfacción, se desplazaría a la curva de indiferencia B3. De esto tratan nuestras curvas de indiferencia. Bueno, ahora vamos con la línea de restricción presupuestal. Entonces, aquí en esta línea, ¿qué vamos a observar? ¿Cierto? Aquí estamos viendo cómo a lo largo de una curva de indiferencia el consumidor combina dos o tres bienes, ¿cierto? Y su satisfacción es la misma. ¿Cuál es el punto en que él va a escoger a lo largo de la curva de indiferencia? Eso dependerá obviamente de la cantidad de ingreso que nuestro consumidor, tenga, ¿cierto? Para comprar bienes X, para comprar bienes Y. Como lo vemos acá en este gráfico, la línea de restricción presupuestal, bienes Y, bienes X, ¿cierto? Entonces, el ingreso que él tenga dependerá pues la cantidad de bienes, si él gasta todo su ingreso lo gasta en bienes Y o lo gasta en bienes X o encontrará un punto de equilibrio donde pueda comprar una cantidad de bienes X y una cantidad de bienes Y. Aquí es importante tener en cuenta una ecuación, ¿cierto? Que es la ecuación de ingreso, que ingreso es igual a precio de X por X más precio de Y por Y. Esta es una de las ecuaciones que más adelante veremos y que nos ayudarán a resolver nuestro ejercicio práctico. Entonces, la línea de restricción presupuestal, ¿qué nos está mostrando en el gráfico anterior? Pues la cantidad de ingresos que tiene un consumidor para adquirir los bienes, ya sea en este caso de Y o sea en este caso de X. La línea de restricción presupuestal se determina como ingreso es igual, como ya lo hemos dicho anteriormente, a precio de X por X, más precio de Y por Y. ¿Qué significa esto? Esto significa que un consumidor tiene un ingreso determinado, ¿cierto? Y si va a comprar dos bienes, pues que tiene que saber cuánto es el precio de Y, del bien Y cuánto es el precio del bien X, ¿verdad? Para así saber si va a comprar o si le alcanza su ingreso para comprar dos bienes de X y tres de Y o viceversa. La restricción presupuestal simplemente le está mostrando al consumidor que él solo podrá comprar aquellos bienes a los precios determinados
con un presupuesto dado o un presupuesto que él tiene mensual, quincenal o semanalmente, ¿cierto? No puede comprar más allá de su presupuesto. Entonces, en resumen, ¿qué decimos? Obviamente que nuestro consumidor tiene tiene un ingreso o un presupuesto para comprar bienes X o bienes Y o bienes X, ¿cierto? Y él necesita saber o tener claro cuál es el precio de Y, del bien Y, y cuál es el precio del bien X. ¿Para qué? Para saber qué cantidades puede comprar de cada uno de estos bienes. Si puede comprar de los dos bienes o si puede comprar de un solo bien o puede comprar por el contrario de tres bienes. Pero entonces esta línea presupuestal, línea de restricción presupuestal, lo que nos ayuda es a identificar con su ingreso cuánto puede él comprar de cada bien. Profesora María, buenas tardes. Mi nombre es Hernando García Muñoz, soy estudiante de Administración de Empresas del Politécnico Gran Colombiano. Pertenezco al grupo B02 de Microeconomía y en la tarde de hoy vamos a realizar la sustentación del trabajo, la segunda entrega, ¿cierto? Está relacionado con el tema, la teoría del consumidor. Entonces hablamos que la teoría del consumidor tiene dos enfoques, como ya lo han explicado mis compañeros, el enfoque cardinal y el enfoque ordinal. Para efecto de esta sustentación voy a realizar la explicación del enfoque ordinal a través de un ejercicio práctico. Entonces es importante, como lo vemos aquí en el gráfico, tenemos el punto de equilibrio, ¿cierto? Este punto de equilibrio se obtiene a través de la ecuación de equimarginalidad. Entonces decimos que este es el punto de tangencia entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. En este punto de equilibrio, hablamos que para este ejercicio que vamos a tomar, Pedro puede comprar o compra hasta 75 unidades del bien Y y hasta 25 unidades del bien X, ¿cierto? Esta es la explicación de este gráfico. Ahora vamos a hacer el planteamiento de nuestro problema. Entonces supongamos que Pedro tiene una utilidad igual a x por y a la 4. La fórmula de esta función es porque corresponde a la hipérbole o curva de indiferencia. Igualmente conocemos que en equilibrio Pedro compra, como lo miramos en el gráfico, 25 unidades del bien x y 75 unidades del bien y. Y para adquirir estos bienes dispone de un ingreso de 9.600 pesos, ¿cierto? Determinar cuánto es el precio de x y cuánto es el precio de y. Es decir, estas son nuestras dos incógnitas, el precio de x y el precio de y, o sea, el punto de tangencia de la curva de indiferencia y la línea de presupuesto de Pedro. Entonces decimos que la ecuación de equimarginalidad es la ecuación que nos va a permitir desarrollar este ejercicio. Entonces decimos que utilidad marginal de x sobre precio de x es igual a utilidad marginal de y sobre precio de y. Entonces, el que está multiplicando pasa a dividir y el que está dividiendo pasa a multiplicar. Nos queda nuestra ecuación de la siguiente manera. Utilidad marginal de x sobre utilidad marginal de y es igual a precio de x sobre precio de y. Bueno, para adelantar el ejercicio entonces decimos que tenemos los valores de x es igual a 25, y es igual a 75, el ingreso es igual a 9.600 pesos y la utilidad es igual a x por y a la 4. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas? Nuestras incógnitas son el precio de x y el precio de y, ¿cierto? El punto de equilibrio es la tangente entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. Para resolver este ejercicio vamos a armar la línea de restricción presupuestal. Decimos que ingreso o I es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y, ¿cierto? Entonces tenemos dos incógnitas que son el precio de X y el precio de Y, ¿cierto? Entonces reemplazamos los valores que conocemos como la utilidad, el valor de X y el valor de Y. Entonces decimos que el ingreso es igual a 9.600 pesos, ¿cierto? Que es igual a 25, que es el valor de X, por el precio de X más 75, que es el valor de Y por el precio de Y. Entonces, para encontrar el punto de equilibrio tendríamos que hacer una derivada del producto, ¿cierto?
decimos que utilidad es igual a x por y a la 4. Entonces vamos, utilidad es igual a x a la 4 por y a la 4. Ya con esto despejado para empezar a resolver nuestro ejercicio. Entonces, para encontrar las utilidades marginales, como tenemos la ecuación de equimarginalidad, vamos a obtener las derivadas parciales de x. Entonces, con nuestra ecuación de equimarginalidad, donde la utilidad marginal de x sobre la utilidad marginal de y es igual a precio de x sobre precio de y, ¿cierto? Entonces vamos a hacer uso de la fórmula de utilidad, que es igual a y a la 4 a x a la 4, perdón, por y a la 4. Entonces vamos a sacar la derivada parcial de x para reemplazarla aquí en la utilidad marginal de x, ¿cierto? Entonces esto nos daría el siguiente resultado. La derivada parcial de x es igual a 4x a la 3 por y a la 4, que la dejamos igual, y abajo vamos a hacer la derivada de y, ¿cierto? Entonces aquí nos queda x a la 4, que lo dejamos tal cual como está, y derivamos y, que nos daría 4y a la 3. Esto es igual a precio de x y a precio de y. Entonces procedemos a simplificar, ¿cierto? 4, simplificamos los exponentes aquí, y nos da como resultado que entonces, una vez que simplificamos, nos da el siguiente resultado. Y sobre x es igual a precio de x sobre precio de y. Como conocemos el valor de y y de x, pues ahora vamos a reemplazarlos. Entonces nos queda 75 sobre 25 es igual a precio de x sobre precio de y, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Simplificamos o dividimos 25 en 75, nos daría 3 igual a precio de x sobre precio de y. Entonces, lo que está dividiendo pasa a multiplicar y esto nos daría una ecuación 3py es igual a px. Esta ecuación más adelante la vamos a utilizar. Ahora nos vamos a la ecuación de presupuesto, ¿cierto? Ingreso es igual a precio de x por x más precio de y por y. Entonces, como tenemos algunos valores ya como es x y el ingreso, vamos a reemplazarlos. Entonces decimos que el ingreso es igual a 9.600 igual a 25, que es el valor de x por px, más 75, que es el valor de y por py, ¿cierto? Por el precio de y. Ahora despejamos el precio de x. Entonces, por lo cual nos daría 9.600 menos 75, ¿cierto? 75 py es igual a 25 px. Entonces, decimos que lo que está multiplicando pasa a dividir. Entonces tenemos 9.600 menos 75 y ponemos a 25 a dividir las dos cantidades. Esto nos da como resultado que 9.600 dividido en 25 nos daría 384, menos 75 dividido en 25 nos da 3py. Es decir, que esta nueva ecuación nos da 384, px, perdón, es igual a 384 menos 3py. Ya con esta ecuación nuevamente, entonces volvamos nuevamente a la ecuación anterior, que decía que el precio de x es igual a 3py, pero ahora despejamos a el precio de y. Entonces, 3py es igual a precio de x. Como ya sabemos que el precio de x es igual a 384 menos 3py, reemplazamos, ¿cierto? Entonces, 3py es igual a 384 menos 3py. Entonces, esto nos daría, lo que está aquí restando, pasa al otro lado a sumar, nos daría 6py igual a 384, ¿cierto? Entonces dejamos 384, lo que está multiplicando pasa a dividir, pasamos el 6 a dividir, y esto nos daría que el precio de y es igual a 64 pesos, que es el resultado de dividir 384 en 6. Bueno, ya tenemos el precio de y. Como ya sabemos el precio de y, que es 64 pesos, entonces vamos a la ecuación a encontrar el precio de x. Entonces, vamos a la ecuación y decimos que 384 menos 3py es igual a px, ¿cierto?
vamos a reemplazar, como ya tenemos el valor el precio, perdón, de Y, lo vamos a reemplazar. Entonces decimos que 384 menos 3 por 64, que es el precio de Y, es igual al precio de X. Eso quiere decir que 384 menos 192, que es el resultado de multiplicar 3 por el precio de Y, que es 64, nos da 192, ¿cierto? Igual al precio de X. Es decir, que 384 menos 192 nos daría 192, que este es el precio de X. Bueno, ya tenemos el precio de Y, ya tenemos el precio de X, ya están resueltas nuestras incógnitas. Está resuelto el ejercicio utilizando el concepto económico. El equilibrio del consumidor se logra a través de la equimarginalidad, ¿cierto? Entonces, el punto de la curva de indiferencia es tangente a la línea de restricción presupuestal. Lo hemos desarrollado y lo hemos determinado. Lo hemos desarrollado y hemos determinado que el precio de X es igual a 192 pesos y el precio de Y igual a 64 pesos. Como ya resolvimos nuestras incógnitas, entonces vamos a ver ahorita el gráfico, ¿cierto? Decimos, voy a usar aquí, ya conocemos la utilidad, pero pues vamos a decir que el ingreso es igual al precio de X por X más el precio de Y por Y. El ingreso sería 192 por 25 más 64 por 75. El ingreso sería 9.600, ¿cierto? Ya es conocido, precio de Y es igual a 64 pesos, el precio de X a 192. Pero entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio para saber, con el total de presupuesto que tiene Pedro, cuánto es lo máximo de bienes que puede comprar en Y y cuánto es lo máximo de bienes que puede comprar en X. Entonces decimos que presupuesto hoy es igual a 9.600, ¿cierto? Lo dividimos en 64, que es el valor, ¿cierto? Que es el precio, perdón, de Y esto nos daría 150Y. ¿Qué quiere decir esto? Que Pedro, si destinara todo su presupuesto a comprar bienes de Y, compraría máximo 150. Igualmente tomamos el presupuesto de Pedro, lo dividimos por 192, que es el precio de X, y nos da 50X. ¿Qué quiere decir esto? Pues que Pedro, si destina todo su presupuesto a comprar bienes X, podrá comprar máximo 50. Pero el punto de equilibrio de Pedro, ¿cierto? Con su presupuesto, o el punto óptimo, es comprar 75 unidades del precio Y a un valor de 64 pesos cada unidad y comprar 25 unidades, ¿cierto? Del bien X a un valor de 192 pesos. Este es nuestro punto de equilibrio, ¿cierto? Que está ubicado entre la curva de indiferencia y la línea de restricción presupuestal. Ya explicado esto, vamos a proceder a sustentar o a nombrar la conclusión sobre la enseñanza que me ha dejado la realización de este trabajo. Este trabajo me dejó como enseñanza, ¿cierto?, la importancia para la toma de decisiones que aporta el comprender el grado de satisfacción que tiene el consumidor, así como la distribución que éste hace de su renta o de sus ingresos para la adquisición de los bienes.